Buenos días, hermanos y amigos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Iván Cano y hoy corresponde nuestro devocional Gálatas capítulo 3 y le he colocado como título Una persona libre viviendo en esclavitud. Oremos y empezamos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que lo que hoy nos hables lo atesoremos en nuestros corazones y lo coloquemos por práctica, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces para empezar, hermanos, quisiera recordarles que es una realidad que muchos creyentes inician muy bien su vida cristiana. Han recibido al Señor, se han arrepentido de sus pecados, han confiado en Él para salvación y quieren vivir para nuestro buen Dios. Quieren agradarle. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Tristemente, muchos caen presos de algún sistema legalista, caen presos de algún sistema de justicia por obras, de algún sistema de ceremonias y ritos externos que les prometen un mayor crecimiento espiritual y con el pasar del tiempo se dan cuenta algunos que están exhaustos tratando de cumplir algo que Dios no les ha mandado a hacer, ¿cierto? Pero otros todavía no lo han notado aún y siguen tratando de justificarse por cumplir ciertas prácticas y piensan que los demás están mal por no hacerlo. Ahora, si vemos un poco de contexto en esta epístola a los Gálatas, Pablo había sido usado por el Señor para llevarles la buena nueva de salvación y ellos la habían recibido por fe. Se habían arrepentido de sus pecados, habían confiado en Jesús como su Señor y Salvador. Pero ahora ellos se estaban alejando de la gracia de Dios que les había sido predicada y por eso Pablo empieza diciéndoles cómo va a empezar el verso 1. Esto fue a modo de introducción para tratar los versículos que quiero que estudiemos en esta mañana. Y el verso 1 empieza: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Verso 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, viéndolo desde el punto de vista que plantea Pablo, uno podría decir, wow, pues sí, ellos tan bobitos, ¿cierto? Si ya les habían enseñado y habían sido testigos del poder de Dios para salvación, por fe habían recibido el Espíritu Santo y ellos lo habían experimentado en carne propia, la transformación de sus vidas. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué apartarse de la gracia para seguir la ley? Y ahora, ¿qué de nosotros? ¿Crees tú que algo o alguien te podría persuadir para dejar de vivir por fe y ahora hacerlo por obras? ¿Qué tal si analizas tu vida y revisas si tal vez tú no te encuentras viviendo de este modo? Y no lo digo en un mal sentido, es algo en lo que nosotros podríamos incurrir sin darnos cuenta. Por eso es bueno autoevaluarnos, ver qué dice la palabra y ver cómo estoy viviendo. Es decir, no te estoy acusando de que tú seas esto o lo otro. Yo te estoy invitando a que tú analices cómo estás viviendo y si realmente estás confiando en el Señor solo por fe o te estás fiando de lo que tú haces. Entonces, aclaremos un poco qué es estar viviendo de manera legalista. Resulta que si tú crees que por hacer algo tú vas a ser más aceptado por Dios, si porque tú haces cierta práctica religiosa el Señor te va a mirar con mejores ojos, o si tú crees que colocando la ley por encima del Evangelio vas a salvarte más que otros, estás viviendo una vida legalista. Recordemos que las obras no son las que nos salvan. Practicar la ley no es lo que nos hace aceptos delante de Dios.
Es la fe en su Hijo Jesucristo, en el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, que nos ha salvado por gracia. Es un regalo de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es tener fe en nuestro Salvador. Ahí sí nosotros vamos a ser aceptos delante de nuestro buen Dios. Ahora, están también los que dicen, entonces yo para qué me preocupo en portarme bien. Yo acepto a Jesús y ahora yo ya no tengo que hacer nada. Tampoco es del todo cierto. Sí debemos hacer y mucho, pero en el orden correcto y con la actitud correcta. ¿Cómo así en el orden correcto? Lo explico. Tú no haces obras para ser salvo, sino que porque tú ya eres salvo es que tú haces buenas obras. En cuanto a la actitud, tú no haces obras para sentirte más justificado delante de Dios. Tú haces obras, tú sirves, tú le adoras, porque quieres adorar al Señor con tu vida, quieres agradarle. Entonces, la manera en que se evidencia tu salvación es a través de tus obras. Lo debes de hacer con la actitud correcta y en el orden correcto. Santiago lo expresa de esta manera. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero reitero, aquí ya tienes una conciencia de salvación, porque si lo haces al revés, estás viviendo una vida legalista. Entonces, la manera en que nosotros podemos dar evidencia de que tenemos una fe correcta, pues es a través de nuestras buenas obras. Y miren también lo que dice la palabra en cuanto a nuestras obras. 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Yo te pregunto a ti que estás escuchando en estos momentos, ¿crees tú que todo lo que has hecho en tu vida cristiana, siendo probado por fuego, prevalecerá? ¿O sabes que tal vez algunas veces has hecho algo en el servicio para el Señor o en tu vida cristiana con una actitud incorrecta? Serví esa vez para que vieran que yo en realidad sirvo. Tal vez trato a algún hermano con hipocresía, tenaz. Y sé que esto es algo fuerte, pero es algo en lo que debemos pensar, hermanos. Porque si está sucediendo en nuestras vidas en estos momentos, es necesario cambiarlo. Ahora, miremos atrás y recordemos cuando recién conocimos del Señor, cómo caminábamos enamorados hasta los tuétanos, hermanos, de Él, sirviéndole. También amábamos a todos los que nos rodeaban, perdonábamos a ese familiar que nos había costado muchísimo tiempo perdonar, ¿ustedes lo recuerdan? También cerramos muchas heridas. Pero ¿qué ha pasado ahora que ya llevamos cierto tiempo caminando en nuestra vida cristiana? Habituados al amor del Señor, damos por sentado que Él nos tiene que amar. Y aquí uno dice, usted piensa que Dios le tiene que amar. O sea, Dios no tiene que amarle. Él le ama porque así lo quiere. Pero a veces estamos tan habituados a que sí, ya damos por sentado que el amor del Señor está allí y no lo vemos con esos mismos ojos que nos brillaban cuando recién conocimos del Señor. Tristemente, en algunas personas, en muchas personas sucede esto. En cuanto al servicio, a medias tintas. Servimos ahí a medias, como que le hacemos. En cambio antes nos trasnochábamos, madrugábamos, hacíamos de todo. Pero es triste que el tiempo vaya opacando estas cosas que son tan importantes en nuestra vida espiritual. Ahora, amar a quienes nos rodean, cuestionable, muy cuestionable. Ya si nos irritan lo manifestamos de una, o no tenemos paciencia ni tolerancia, para con quienes nos rodean. Entonces, es triste que el tiempo, que nosotros permitamos que el tiempo vaya opacando, como les decía, este tipo de cosas. Todo esto lo menciono ¿con qué objetivo? Con el objetivo de recordarles lo que Pablo les dice a ellos en el verso 3. Él les dice tan necios. Y esta palabra necios en el griego significa tan tonticos, tan tontos. O sea que le está diciendo tan tontos son.
habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Hermanos, no nos desanimemos. Nosotros, habiendo empezado por el Espíritu, no vayamos a terminar en la carne. Te animo a que le pidas perdón al Señor si en algo te has equivocado de lo anteriormente mencionado, pero retoma, pídele a Dios que avive el fuego de tu vida espiritual. Y ánimo, mi hermano, vamos, de esta nosotros nos levantamos y necesitamos avivar ese primer amor que nosotros llegamos a sentir en determinado momento. Dios murió por nosotros para traernos libertad y lo logró. Entonces no vivamos como esclavos. Él no nos hizo libres para vivir arrastrando esas cadenas que nos ataban. Error. Y así fue como decidí colocarle el título a esta enseñanza por eso, porque el Señor murió y lo logró, y ahora nosotros estamos libres, entre comillas, pero arrastrando una vida legalista, y no debe de ser así. Ahora, cambiando un poquito de tema, también es muy importante que le pidamos al Señor que nos dé discernimiento. Resulta que en el tiempo que Pablo escribió esta epístola a los Gálatas, eran un grupo de llamados judaizantes quienes querían hacerlos volver a las obras de la ley, a los Gálatas. Hoy en día muchas personas se dejan persuadir por nuevas tendencias cristianas, si pudiéramos llamarlas así. Vienen con nuevas aplicaciones, teorías que no son escriturales, pero suenan bonito y por eso confunden mucho a la gente. Nosotros hemos sufrido bajas en ese sentido, personas que ya llevando buen tiempo en la iglesia se han apartado, empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Entonces es triste, nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Por eso es muy importante leer la Escritura día tras día, tener comunión con el Señor. De esto y de muchas cosas más que Dios nos ha dicho en su palabra depende nuestra vitalidad espiritual. Ahora, hablando de tener comunión con el Señor, hubo un dato que me pareció muy interesante y nunca lo había visto así, y es en el versículo 5. Dice, aquel pues que os suministra. Esta palabra suministra, los sinónimos que encontré de ella es provee, surte, abastece, aprovisiona. Y entonces si ya la complementamos con lo que queda del verso, dice, aquel pues que os suministra, provee, surte, abastece o aprovisiona el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces es Dios quien provee el Espíritu Santo en la vida de un creyente y hace maravillas. ¿Qué significan esta palabrita maravillas? Viene del griego dunamis, que para quienes no lo sepan es de donde proviene la palabra dinamita. Y lo que quiere decir es que hace cosas poderosas, milagros, que el Espíritu Santo hace e hizo aún entre los Gálatas, como les lo está exponiendo Pablo. Y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 14, versículo 3, y en Hechos capítulo 14 también de los versos 8 al 11. Ahí se los dejo de tarea para que lo consulten. El apóstol le pregunta si todas las manifestaciones del Espíritu Santo fueron hechas por las obras de la ley o por la fe. Todos sabemos que fue por la fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué regresar a otro mensaje como era el de los judaizantes, que los querían subyugar con las obras de la ley? Y en otras palabras, yo te podría preguntar a ti, ¿tú crees que Dios obró en tu vida por las obras que llegaste a hacer y por eso te salvó y te dio de su Espíritu Santo? ¿O fue por fe? ¿Será que no fue por fe que tu vida fue transformada? Ahora tú tienes una comunión real y genuina con Dios por tus obras o por vivir con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué crees tú? Respóndete tú mismo esa pregunta. Y perdonen que sea tan reiterativo, pero así lo expuso Pablo, y de hecho de los versos 6 al 18 coloca el ejemplo de Abraham, cómo el patriarca creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Y veamos el orden. Primero siempre fue por la fe. Entonces, hermanos, el reto para nosotros en esta mañana es que, habiendo comenzado por el Espíritu, por favor, hermanos, no vayamos a terminar por la carne.
No permitamos que el enemigo cultive este engaño para desviar nuestra vida cristiana. Dios los bendiga. Oremos y terminamos. Amado Señor, te damos gracias por ser tan bueno, tan misericordioso y por proveernos, Señor, por suministrarnos, por abastecernos con tu Espíritu Santo, que es quien nos mantiene firmes en esta carrera, Padre Celestial. Te rogamos que nos guíes, mi amado Señor, a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Padre Santísimo, y ayúdanos a vivir para ti siempre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Que pasen un excelente día. Les amo mucho.